Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de darle a ese botón de suscribirse porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que vamos a revelar los secretos más oscuros de Mert y Afra. Sí, han escuchado bien. En este vídeo, vamos a desentrañar algunas de las incógnitas y misterios que rodean a estas dos figuras que, queramos o no, han capturado la atención de muchos. Prepárense para un viaje profundo, lleno de detalles que quizás no conocían y que, sin duda, les harán ver las cosas desde una perspectiva diferente. Así que pónganse cómodos, tomen algo para beber y vamos a empezar. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en los secretos oscuros, es importante contextualizar un poco quiénes son Mert y Afra para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados. Son dos personalidades que han irrumpido con fuerza en el panorama, sea cual sea el ámbito en el que se desenvuelvan, generando una mezcla de admiración, curiosidad y, por supuesto, un mar de especulaciones. Sus vidas públicas, al menos las que nos muestran, suelen estar llenas de éxitos, momentos brillantes y una imagen cuidadosamente curada. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas, siempre hay capas debajo de la superficie, aspectos que no son tan evidentes y que alimentan la fascinación del público. El título de hoy no busca chismear de forma sensacionalista, sino más bien explorar esos rincones menos transitados de sus historias, analizar las circunstancias que los han rodeado y las posibles razones detrás de ciertas decisiones o comportamientos que han generado debate. Hemos recopilado información, analizado tendencias y leído entre líneas para intentar ofrecerles un panorama más completo. Así que agárrense, porque vamos a desenterrar algunos detalles jugosos. Una de las áreas donde más se especula sobre Mert y Afra es en sus inicios. Muchas veces vemos a las estrellas cuando ya están en la cima, pero rara vez conocemos el camino arduo y a veces oscuro que recorrieron para llegar allí. En el caso de Mert, se rumorea que sus primeros pasos fueron en un ambiente bastante competitivo y poco transparente. Se habla de alianzas estratégicas que no siempre fueron del agrado de todos, de sacrificios personales que tuvieron que hacer y de momentos en los que las decisiones no fueron sencillas. Por ejemplo, se comentan situaciones en las que tuvo que tomar caminos que podrían considerarse moralmente ambiguos para asegurar su ascenso. Nadie llega a la fama sin enfrentar desafíos, pero en el caso de Mert, parece que algunos de estos desafíos implicaron cruzar ciertas líneas, o al menos, jugar al filo de la navaja. Se habla de cómo en sus inicios, para obtener cierta visibilidad, se involucró en proyectos que hoy en día podría considerar un error, pero que en ese momento eran necesarios para abrirse camino. Y lo mismo ocurre con Afra. Su entrada en el ojo público también estuvo rodeada de cierto misterio. Algunas fuentes sugieren que hubo figuras influyentes que la descubrieron o la impulsaron, pero que estas conexiones venían con ciertas condiciones o expectativas. No hablamos de nada ilegal, claro está, pero sí de situaciones en las que la independencia y la autenticidad pudieron verse comprometidas en pos de un futuro prometedor. Se habla de cómo tuvo que adaptar su imagen y su discurso a lo que se esperaba de ella, lo cual, para una persona joven y ambiciosa, puede ser una batalla interna constante. Otra faceta que siempre genera intriga son las relaciones personales de Mert y Afra. Y no nos referimos a sus parejas actuales, sino a esas relaciones pasadas, a esas amistades que se rompieron, a esas colaboraciones que terminaron en conflicto. En el mundo del espectáculo, las lealtades son fluidas y las envidias, lamentablemente, también. Se comenta en círculos cercanos que Mert tuvo un distanciamiento bastante sonado con un antiguo socio, un socio que fue fundamental en sus primeros éxitos. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero las especulaciones van desde diferencias creativas hasta disputas financieras. Algunos sugieren que este socio se sintió traicionado o utilizado, y que esa ruptura dejó una marca profunda en Mert, obligándolo a ser más precavido en sus futuras relaciones profesionales. Y en cuanto a Afra, también hay indicios de tensiones con algunas de sus colegas. No se trata de rivalidades abiertas, sino de esa frialdad que se percibe en ciertos eventos públicos, de esas miradas que lo dicen todo. Se dice que en una ocasión, tuvo que tomar una decisión difícil que afectó a una amiga cercana, y que esa amistad nunca se recuperó por completo. Estas son las dinámicas que rara vez se ven en pantalla, pero que forman parte integral de la vida de quienes están constantemente expuestos. Pasando a un terreno un poco más sensible, hablemos de las presiones y los sacrificios que Mert y Afra han tenido que afrontar en sus carreras. El éxito, como sabemos, tiene un precio, y a veces ese precio es muy alto.
Se comenta que Mert ha tenido que sacrificar momentos importantes de su vida personal, como vacaciones familiares o celebraciones importantes, en aras de compromisos laborales. La fama exige una dedicación casi absoluta, y eso puede llevar a un aislamiento progresivo. Se habla de cómo ha luchado por mantener un equilibrio, pero que en muchas ocasiones el trabajo ha ganado la partida. En el caso de Afra, las presiones son quizás de otra índole, pero igual de intensas. La constante exposición mediática, los juicios constantes sobre su apariencia, su vida privada, sus decisiones, todo eso genera un estrés considerable. Se dice que ha tenido que lidiar con problemas de ansiedad y estrés debido a la carga que supone mantener una imagen pública impecable. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa, también pueden ser un caldo de avasallador si no se manejan con cuidado. Se habla de cómo ha tenido que desarrollar una coraza para protegerse de las críticas destructivas, pero que en el fondo eso también la ha llevado a aislarse un poco más. Y finalmente llegamos a un punto que a menudo se mantiene en la sombra, las decepciones y los fracasos. No todo es un camino de rosas, y es en estos momentos donde se ve el verdadero carácter de una persona. Se rumorea que Mert ha enfrentado proyectos que no salieron como esperaba, inversiones que no rindieron los frutos esperados, o incluso, momentos de profunda duda sobre su propio camino. Se habla de una etapa en la que estuvo a punto de abandonar su carrera, abrumado por la presión y la incertidumbre. Fueron esos momentos de oscuridad los que, según algunas fuentes, lo hicieron más resiliente y más fuerte. En cuanto a Afra, también ha tenido sus reveses. Se comenta que ha rechazado oportunidades importantes por sentirse incómoda con las condiciones o por no creer en el proyecto, lo cual, aunque valiente, también puede haberle cerrado algunas puertas. Y también ha habido críticas feroces hacia su trabajo o su imagen, críticas que han dolido y que ha tenido que aprender a procesar. Estos fracasos, aunque no se publicitan, son lecciones valiosas que forman a la persona detrás del personaje público. Son las cicatrices invisibles que, paradójicamente, la hacen más humana y, en cierto modo, más admirable. Es importante recordar que detrás de cada éxito, hay innumerables intentos y tropiezos. Así que, para recapitular un poco lo que hemos abordado hoy, hemos explorado los inicios de Mert y Afra, esos caminos a veces tortuosos que recorrieron para llegar a donde están. Hemos tocado el tema de sus relaciones personales y las posibles tensiones que han existido. También hemos hablado de las enormes presiones y los sacrificios que han tenido que hacer para mantener sus carreras a flote, y finalmente, hemos mencionado las decepciones y los fracasos que, aunque no se vean públicamente, forman parte de su trayectoria. Todo esto, por supuesto, basándonos en lo que se comenta, se rumorea y se puede inferir de sus carreras. No pretendemos tener la verdad absoluta, sino abrir un espacio para la reflexión sobre las complejidades de la vida pública y las historias que se esconden tras las apariencias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre Mert y Afra. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Tenían alguna idea de todo esto? ¿Hay algún otro secreto que crean que deberíamos haber mencionado? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que se unan a la conversación, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.